Hare Krishna, buenos días. Aquí está Mari también, Mahanta. Entonces vamos a seguir con la hermosa lectura del Srimad Bhagavatam, 23 de abril. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhya cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam, Ki Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, Guru Maharaj, Ki Jai. Hoy empezamos el capítulo 27 del tercer canto, Comprensión de la naturaleza material. Cerramos el capítulo 26 ayer con conclusiones sobre la condición humana. Entonces, el análisis del Sankhya revela que el sufrimiento del alma es el resultado de una identificación errónea. Uno, el alma como testigo. Aunque el alma es trascendental y no actúa materialmente, debido al ego falso se atribuye a sí misma las actividades de la naturaleza material. Dos, la causa de la bondad y el sufrimiento. La naturaleza material es la causa del cuerpo y los sentidos, pero el alma es responsable de su propio sentimiento de felicidad y dolor según cómo elija utilizar su independencia marginal. Y tres, la solución. La liberación se obtiene al transferir el apego de la materia hacia el Señor Supremo. Al entender que uno es un servidor eterno, el nudo de la atracción material se corta instantáneamente y el individuo se libera del ciclo de nacimiento y muerte. Muy bien. Hay unos mensajitos que dicen Haribol. Buen día, Pepe, y a Mari, a todos, a Sally. Entonces hoy empezamos con el capítulo 27, que se llama Comprensión de la naturaleza material. Texto 1. Shri Bhagavan Uvacha Prakritisto Pipurusho Nayate Prakritair Gunai Avikarat Akartrituam Nirgunatvaji Jalar Kavat. Traducción. La personalidad de Dios, Kapila continuó. Cuando la entidad viviente, a pesar de morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propiedad, y debido a ello está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, no le afectan las reacciones de las modalidades, tal como el sol no lo afecta su propio reflejo en el agua. Significado. En el capítulo anterior, el señor Kapiladeva estableció la conclusión de que el simple hecho de empezar a desempeñar servicio devocional nos permite obtener desapego y conocimiento trascendental para entender la ciencia de Dios. Aquí se confirma el mismo principio. La posición de la persona desapegada de las modalidades de la naturaleza material es como la del sol reflejado en el agua. Ni los movimientos, ni el frío, ni la inestabilidad del agua pueden afectar al sol. Análogamente, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoyitaha. Bhagavat 1.2.7. Cuando alguien se ocupa por completo en las actividades del servicio devocional, Bhakti Yoga se vuelve como el sol reflejado en el agua. El devoto se
en realidad está en el mundo trascendental, aunque parezca estar en el mundo material. De la misma manera que el sol reflejado parece estar en el agua, pero está a muchos millones de kilómetros de distancia del agua. El que se ocupa en el proceso de Bhakti Yoga es Nirguna, está libre de las influencias de las cualidades de la naturaleza material. Avikara significa sin cambio. En el Bhagavad Gita se confirma que la entidad viviente son parte integrales del Señor Supremo. Por ello, su posición eterna es colaborar con Él, adaptando su energía al Señor Supremo. Esa es su posición inmutable. Tan pronto como emplean su energía en sus actividades en la complacencia de los sentidos, ese cambio en su posición se denomina vikara. Por el contrario, si cuando están en el cuerpo material practican el servicio devocional siguiendo las direcciones del maestro espiritual, llegan a la posición en que no hay cambios, pues eso es su deber natural. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam, liberación significa reintegración en la posición original propia. La posición original consiste en ofrecer servicio al Señor, Bhakti Yogena Bhaktya. Cuando no nos desapegamos de la atracción por la materia y nos ocupamos por completo en servicio devocional, eso es inmutable. Akar Krit Tuat significa no hacer nada por complacer los sentidos. En las acciones que se hacen por cuenta propia, hay sentimiento de propiedad, por lo tanto reacción. Pero cuando todo se hace para Krishna, no hay sentimiento de propiedad sobre las acciones. Por medio de esa inmutabilidad y no reclamando propiedad sobre las actividades, podemos situarnos inmediatamente en la posición trascendental en que no nos afectan las modalidades de la naturaleza material, igual que el sol no le afecta el agua en la que se refleja. Ujú. Estamos entonces empezando el capítulo 27. Este es el primer texto. Y nos dice el señor Kapila mismo cómo trascender las modalidades, que siempre se habla de la modalidad y cómo nos cubren constantemente. Pero cuando actuamos sin el sentido de propiedad, aquí dice el texto, ¿no? Cuando la entidad viviente, a pesar de morar en un cuerpo material, es inmutable y no pretende ningún tipo de propiedad, y debido a ello está libre de las influencias de las modalidades de la naturaleza material, y no le afectan todas esas montañas rusas emocionales debido a las modalidades. ¿Por qué? Porque no hay ese sentimiento de propiedad. También aquí Srila Prabhupada habla del cambio. Muchas veces nos resistimos a los cambios. Nos gustaría que todo fuera siempre estable. Por eso la reflexión es que por eso nos cuesta, por ejemplo, el sadhana o tener una práctica estable todos los días, porque debido a nuestro condicionamiento siempre queremos cambio, cambiar, hacer cosas diferentes. Nos cuesta mantenernos fijos, pero aquí Srila Prabhupada explica que cuando nos situamos en nuestra naturaleza, ¿verdad? En nuestra posición constitucional, avikara significa sin cambio, dice. Entonces uno se establece de forma fluida y fija en el servicio al Señor, se conecta totalmente con el bhakti y es una realidad totalmente distinta, estando aquí en este mismo cuerpo.
¿verdad? ¿Tienen algún comentario y reflexión sobre ese estado tan trascendental? A ver, ¿quién? Dévala. Hare ¿Cómo Krishna. ves? Mm. Sí, es verdad. Estaba pensando justo la otra vez, el otro día, que eh, si nosotros recordáramos a Krishna en en toda su forma y su realidad. En realidad nosotros estamos aquí porque hemos olvidado a Krishna de una manera u otra. Hemos estado aquí porque si hubiéramos recordado a Krishna, sería difícil poder vivir por lo menos en paz, porque uno no puede vivir tranquilo sin su objeto amado, por decirlo así. Entonces, sería difícil vivir en este mundo material o obtener ciertas cosas, ciertas facilidades, como para por lo menos cruzar esta etapa o esta experiencia material de una manera en paz, ¿no? Sin embargo, nuestros maestros espirituales, la asociación discipular, es el mejor ejemplo que podemos tener, ¿no? Como mismo Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, nuestro propio maestro espiritual, y muchos que nos muestran que en este mundo material sí se puede ser feliz. Obviamente que hay, depende de cómo uno trabaje los las diferentes adversidades uno se encuentra en esta vida, ¿no? Entonces ellos nos muestran que pueden estar como amistarse incluso con el mundo material sin tener que como ostentar un desapego artificial, como que no nos desapegamos del dinero, nos desapegamos de la gente, solo nos dedicamos al servicio devocional, pero artificialmente. No, en realidad es algo natural que desarrollan con, el, con la práctica, ¿no? Con la realización. Es Muchas gracias, Deva Palaka. Muy buen comentario. Sí, es verdad. ¿Alguien más? Sí, aquí mismo podemos lograr ese vivir como ya en conexión con el mundo espiritual. Entonces, ¿quién quiere seguir leyendo? Prabhu Triadish, Adri Lila, Hare Sally, Krishna. Buen Sally, día, madre. ¿Puedo ayudar? Sí. Hare ¿quieres Krishna a leer? todos. Sí, Sí, madre. muchas gracias, Sally. Con mucho gusto. Entonces Eh, seguimos con el texto 2. ¿O querías disculpa comentar? si no pronuncio bien el sánscrito. Ah, Voy no a importa. avanzar. Sí, no Cuando el importa. alma está bajo el hechizo de la naturaleza material y del ego falso, identificado su ser con el cuerpo, se absorbe en actividades materiales y por la influencia del ego falso, cree que es propietario de todo. Significado. En realidad, el alma condicionada está obligada a actuar bajo el peso de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente no tiene independencia. Es libre cuando se somete a los dictados de la suprema personalidad de Dios, pero cuando bajo la impresión, pero cuando bajo la impresión de que está satisfaciendo sus sentidos, se ocupa en actividades de complacencia sensorial, en realidad está bajo el hechizo de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita se dice Prakrit Kriyamani cuando se actúa según las modalidades de la naturaleza específica que ha adquirido. Guna se refiere a las cualidades de la naturaleza. Está bajo la influencia de las cualidades de la naturaleza, pero comete errores de creerse el propietario. Este erróneo sentimiento de propiedad puede evitarse con el simple hecho de ocuparse en el servicio devocional bajo la dirección del Señor Supremo o de su representante genuino. Arjuna, en el Bhagavad Gita, está tratando de asumir personalmente la responsabilidad por las muertes de su abuelo y de su maestro en el combate. Pero cuando
Actuó siguiendo las instrucciones de Krishna, se liberó de ese sentimiento de propiedad sobre la acción. Luchó, pero en realidad estaba liberando de las reacciones de la lucha. Aunque al propietario, cuando era no violento, cuando no estaba dispuesto a luchar, toda la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Esa es la diferencia entre la liberación y el condicionamiento. Un alma condicionada puede ser muy buena y actuar bajo la influencia de la modalidad de la bondad, pero eso no quita para que esté condicionada bajo el hechizo de la naturaleza material. El devoto, sin embargo, actúa siguiendo completamente el dictado del Señor Supremo. De esta manera, aunque sus acciones tal vez no le parezcan muy elevadas al hombre común, el devoto no es responsable por ellas. Hare Krishna. Gracias, Sally. ¿Cómo ves? Está muy interesante, ¿no? Ese concepto de el estado de independencia más grande. Porque entonces la libertad es un tema que muy recurrente en todos los aspectos. A veces los devotos dicen, ríndete, y la persona, no, no hay que rendirse. Hay mucha controversia en ese concepto, pero más bien en nuestra independencia podemos realmente conseguir la verdadera libertad, porque la libertad es Dios mismo. Entonces, si lo servimos a Él, automáticamente nos volvemos totalmente libres y no cargamos con ese karma de las decisiones que tomamos por querer ser los propietarios, los controladores, que es la fuente de todo este enredo en este mundo material. Entonces, como leímos anteriormente, Arjuna se hizo devoto cuando escuchó a Krishna que lo instruía en el campo de batalla. Entonces, cuando Arjuna quería asumir personalmente esa responsabilidad, estaba con toda esa carga emocional y esa carga kármica, porque cuando queremos tomar decisiones por nosotros mismos, creamos karma de todas maneras. Pero cuando nos volvemos instrumento, nos conectamos con la conciencia del Señor Supremo, nos liberamos de todo eso. Entonces, Srila Prabhupada termina ese significado sobre el devoto, sin embargo, actúa siguiendo completamente el dictado del Señor. De esa manera, aunque sus acciones tal vez no le parezcan muy elevadas al hombre común, el devoto no es responsable por ellas. Premi, Haribol. Hare Krishna. Sí, cuando estábamos hablando de este tema, estaba pensando como los Mahatmas, las grandes almas, como bueno, nuestro maestro y demás, están continuamente entregados al servicio, completamente, todos sus sentidos, toda su vida, todos sus actos están siendo para ofrecérselos a Krishna, y como por actuar así, ya están viviendo de alguna manera en el mundo espiritual. Todo es una fiesta. Siempre están con devotos, siempre están con kirtan, siempre prasadam, siempre leyendo los libros de Prabhupada. Sí, podemos ver un poco como el cuerpo, ¿no? Que ya está, es como que su próxima vida, Krishna mediante, ya está, es con Krishna. Y, y podemos ver lo opuesto a veces, gente que está sufriendo un montón, sí, que está en situación de calle, tomando alcohol, y además ya está viviendo como en un infierno, pobre. Entonces sí, como que en esta misma vida uno va armando su próxima vida en base a las actividades que uno va haciendo. Y como decía Dévala, todos cargamos de alguna manera nuestra cruz, cada uno tiene algo con lo que vino a aprender, pero cómo actúa en base a eso va a ser, bueno, la gran misión de su vida. A veces esas cargas terminan siendo la mayor bendición, si uno puede verlo, y con el conocimiento que Prabhupada nos da, eso nos ayuda para poder entender
las cosas que nos suceden y demás. Gracias, Premi. Sí, es verdad. Todos los desafíos, las cargas que mencionan, enfrentar nuestras debilidades, nos ayudan a ser humildes en nuestro camino y ser honestos con nosotros mismos. Adri Lila, Hare Krishna, buenos días con todo. Adibol. Quería hacer una pregunta. En el texto se habla del devoto, pero me estoy casi segura que se refiere al devoto puro, ¿verdad? Porque siento que el devoto puro tiene una conexión con Paramatma, así como sin, sin interrupciones o algo así. Entonces puede saber claramente qué quiere Krishna. Pero por lo menos yo, en que soy como practicante, aún estoy como en un proceso en que yo no siento que soy devota pura, entonces algunas veces uno se confunde, no se sabe si que estás realmente escuchando a Paramatma diciéndote qué es lo que Krishna quiere o no quiere. Y quería saber si existe como un consejo como para saber si realmente estamos haciendo lo que Krishna quiere o no. Es una pregunta. No sé qué opinan los devotos. Si tienen alguna experiencia, un consejo al respecto. Gracias, Adri Lila. A ver, se me cambió la pantalla. ¿Algún comentario para Adri? Sí, El de proceso, hecho, ah, sí, Premi. perdón, hermana, vas vos. No, vas vos, vas vos. Ah, no, estaba fijándome en la pantalla. Aquí está. Sí, Premi, por favor. Sí, estaba pensando, ¿no? Prabhupada nos da en sus libros como las etapas en el proceso del servicio devocional. Hay etapas y hay pasos en el practicante. Es uno arranca con strada, que es fe. Ese es el primer paso, ¿no? Para poder empezar a avanzar y desarrollar nuestro amor puro. Perdón los ruidos. Y de ahí hay todo un proceso, estar con los devotos, bueno, están todos los procesos, vayan a cría, etcétera, etcétera, hasta prema, amor puro por Dios. Entonces puedes, si querés, buscar las etapas y los procesos en el servicio devocional y leerlos y cualquier duda también comentarlos o alguien si quiere explicarlos mejor. Estoy caminando y sí, me cuesta un poco concentrarme, pero eso más que nada, es un proceso gradual y que hay etapas y que no tenemos que ya estar puros para prestar servicio devocional. Es parte del proceso volvernos puros y lo más importante, según lo que Prabhupada dice, es escuchar y cantar de Krishna. Esas dos etapas son fundamentales en todo nuestro proceso. Y a medida que avanzamos, cada vez vamos profundizando más en esos dos aspectos. Y de ahí después el servicio, y después viene la oración de la deidad, y después viene hasta el amor puro por Krishna. Sí, Krishna lo desea, nos da la misericordia y nos lo brinda. Gracias. Gracias, Premi. Sí, Adri, es algo que todos enfrentamos con ese tipo de desafíos. Mm. A ver, Triadish quiere mencionar algo. Ah, Adelante. Jaiva, Prabhus, madres, reverencias, todo gracias a la Prabhupada. Voy a parafrasear un poquito y todos estos aportes que estamos oyendo sí es francamente iluminador. Pero debemos de entender que aquí estamos viendo un devoto de una plataforma de Uttama Adhikari. Pero esa es la plataforma más alta. El Madhyama Adhikari, como Srila Prabhupada, siendo un Uttama Adhikari, interactúa en el mundo para traer eh, la prédica y la conciencia de Krishna al mundo. Pero en el caso de nosotros, que estamos en una etapa neófita, lo importante es acercarnos a un maestro espiritual de la manera apropiada, estudiar los libros y con la guía, poco a poco, el maestro sabe exactamente cuál es lo mejor que podemos hacer para acercarnos al servicio devocional. Y de esa manera, todas estas otras cualidades, buenas cualidades, como la madre bien indicó, van a comenzar.
siempre Prabhupada dijo, al principio este proceso es duro, como cualquier cosa que comenzamos en el mundo. Se dedica a dedicación y constancia. Al principio puede ser muy amargo, pero después es muy dulce. Eh, entonces, respondiendo a la madre Adrilila, eh, y es un punto siempre importante, eh, seguir las instrucciones del maestro espiritual y en la medida en que tenemos compromisos con él, eh, ser lo más sinceros posibles, lo más posible en nuestro actuar diario. Y estas buenas cualidades que aquí vemos de un devoto de primera clase, es posible que se vayan incrementando como una florcita que va creciendo y un día va a ser verdaderamente una flor de tulasi en nuestro corazón como una ofrenda a Dios, hacia el Krishna y a los devotos. Muchas gracias. Ok. Gracias. Sí, me Yo, había perdido un poco en la pantalla. yo sé que Draupadi, cuando estoy haciendo algo bien en el servicio devocional es cuando tengo más dificultades. Así que digo, le doy más porque quiere decir que estoy haciendo lo correcto en cuestión práctica, ¿no? De vida. Ujú. También Pero cuando al uno se final es siente una muy buena feliz, recompensa. ¿Perdón? también Rafa, y cuando uno se siente muy feliz con un servicio que uno pudo realizar, también se dice, ¿no? Que Krishna está satisfecho y manda ahí esa felicidad. Sí, bueno, a mí me pasa al final. Al final me siento feliz del resultado. Pero igual, también a veces pasan tragedias y uno también debe de verlas como una misericordia de Krishna, porque es algo que está mandando. Digo, yo soy una persona así depresiva y mi gurú lo sabe, y él me dice que debo de sentirme feliz, que qué bueno que estoy así para yo crecer más, que eso es una misericordia especial de Krishna. Entonces, pues sí, pero al final de de toda la batalla uno está feliz. Ujú. En mi caso. Hay otros a lo mejor que no se sienten así. Ujú. a ver, Pepe quería hacer un comentario. Gracias, Draupadi. Gracias por compartir. Buen día, Haribol, buen día para todos. Ya le gané a Débala. Ahorita le gané el derecho, perdón, Débala. Madre, Todo bien, todo bien. eso que dice Draupadi, sí es verdad. O sea, el servicio nos acerca. Nada más que ahí, no sé, en la manera personal, cuando quiero entrar en conciencia, perdón. Acá, pues sí, cuando la mente agarra cuando la conciencia agarra la mente y empieza ahí de que no, esto es un poquito, perdón, es un poquito como un debate ahí en la cabeza de estar queriendo ver lo positivo y no ver lo negativo de nuestro pensamiento hacia X, hacia cierto algo que durante el día nos sucede, lo que sea, desde que nos levantamos hasta que ya vamos a la cama. Y es un poquito, perdón por lo que voy a utilizar la palabra perturbador, porque está uno ahí, no, es que esto, es que el otro, y cómo calmar esa, un poquito ansiedad de estarse uno ahí viendo en cada movimiento que, por así decirlo, ¿no? Del cuerpo, de la mente. Sí, o sea, está padre porque el resultado es positivo, pero sí es durito el trabajo y como dice Draupadi, o sea, yo sé que es un proceso y pues las pruebas son las que vienen para pasar ese proceso. Gracias, Hare Krishna. gracias, Pepe. El debate, ¿verdad? Adri Lila. Tenemos el debate en la cabeza. A ver, Dévala. Sí, estaba pensando también bastante. Y a mí me gusta ver mucho desde el lado de la psicología, a pesar de que yo no sea experto en eso.
pero me gusta como analizar de que en realidad uno tiene que escucharse primero uno mismo, aprender a escucharse uno mismo, porque durante la vida, cuando somos niños, siempre tendemos a escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros profesores, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Pero obviamos el escuchar a nosotros mismos qué es lo que necesitamos realmente. Entonces no aprendimos a saber qué es lo que necesitamos y aprendimos a saber qué es lo que queremos a la final. Entonces pasamos por la vida, nuestra juventud, terminamos haciendo solo lo que queremos, nuestra adultez siempre lo que queremos y no lo que necesitamos, ¿no? Entonces silenciamos esa voz interna de qué es lo que realmente necesitamos. Cuando llegamos al proceso, un proceso religioso, un proceso espiritual, terminamos como tapando esos vacíos con, con, con lo que nos dicen, bueno, tienes que seguir esto, tienes que seguir aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que esa fe se va apagando, ¿no? Con el tiempo. Entonces yo siento que uno tiene que aprender a escucharse primero, reconstruir esa parte de uno de saber escucharse. Y mientras uno sigue el proceso con la fe, como decía la madre Premi, entonces uno poco a poco ese velo que está cubriendo esa esencia que uno es, se va descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces cada vez que eso va a ser natural, no es algo forzado, ¿no? Entonces cada vez que uno va escuchándose, aprendiendo a escucharse, ese velo se va descubriendo, hasta que uno puede ver algo maravilloso, ¿no? Que es lo que ha pasado incluso con nuestros maestros. Entonces, eso pienso, ¿no? Aprender a escucharse siempre, siempre, pero no desde el ego, sino desde la bondad, desde, desde lo que uno es realmente, no mentirse, no engañarse. Eso. Está muy bien, Devala. Sí, estás tocando ese tema tan importante de ser honesto con uno mismo, que esa es la base de la vida espiritual, ¿no? Conocernos para también ver dónde tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestra honestidad. Por eso también lo que Pepe mencionaba ayer, vemos que actuamos de una manera no correcta, no agradable y entendemos, aquí tengo dónde trabajar, en qué tengo que yo sanar mis traumas, mis situaciones, mis energías que están ahí estancadas. Y justamente hace poco dimos ese ejemplo, ¿no? De cómo mi maestro espiritual instruyó a unos devotos diciéndole que no necesitaban aparentar ser grandes devotos y aparentar tanto desapego, etcétera, que tenían que ser honestos con ellos mismos y en su camino espiritual. Está muy bien, Devala. Angaharini. Ah, gracias. Este, a mí me gustó mucho el texto cómo empezó, o sea, que si podías con esa como independencia de las modalidades te hacía sentir libre y me gustó mucho escucharlo, pero a la vez también lo sentí como un mazo, porque yo no sabía que anoche me iban a dar una tarea que ahora en este momento, bueno, terminando la clase tengo que hacer y eso me impide ir a Food for Life y toda la semana me la paso esperando ese día porque es un día antes que el domingo, o sea, para poder estar con ustedes, ver a la deidad y todo. Y batallé bastante para dormir porque decía, ¿por qué? O sea, si yo ya tenía destinado que después de la clase me iba a ir con ustedes y ahora tengo que hacer esta tarea y no sé cómo hacerla. ¿Y por qué me pasa esto? Y así, ¿no? Pero después escuchando los devotos, o sea, cada quien la palabra y lo que van opinando, empecé a sentir como un alivio y dije, bueno, está bien, no está tan mal, o sea, escribo rápido y me voy, me voy con ustedes, porque, porque, porque también está eso, o sea, por un lado era como no puedes ser irresponsable con tu trabajo para estar ahí con Krishna, ¿no? Pero también a lo mejor puede uno llegar a este punto en donde, ok, haces rápido tu tarea y te vas con Krishna. O sea, igual
y entregas, o sea, esa ansiedad que ahorita, por ejemplo, a mí me ataca la mente y ya el resto del día el resto del día lo va a acomodar, o sea, y sentir como esa paz porque él siempre lo acomoda. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan simple pueda ser a veces como tan abrumador? Pero si nos soltamos y nos dejamos esa como, no sé cómo se me fue la palabra, pero es como ya no resistirnos a eso y igual puede salir porque Krishna siempre encuentra la manera de que uno sigamos en esa responsabilidad y podamos estar con él, en este caso con ustedes haciendo Food for Life. Sí, Anga, fluir con la divinidad, fluir con lo divino. Entonces ya todo se armoniza, las tareas, los deberes, el servicio, empezar leyendo el Bhagavatam. Sí, Anga, a pesar del debate en la cabeza, ¿verdad? Todo se puede armonizar fluyendo con el espíritu de la divinidad, ¿no? Con el Señor. ¿Y dónde está Krishna Rani que quería hablar? Haribol, Haribol, Krishna Rani. entré tarde y alcancé a escuchar fue a Premi. Y cuando la escuché Premi fue que levanté la mano, pero después ya Ah, siguieron, perdón. pero después ya siguieron hablando y me descolgué. O sea, no sé Pero si... dale, dale, dale. No, o sea, en realidad lo que dijo Premi, o sea, cuando la escuché Premi dije, ah, sí, a mí me lo dijo mi Guru Maharaj. Hace un tiempo atrás, hice un servicio y, y esos días en los que hice ese servicio, bueno, Karuna dice que él me veía a mí casi que flotando, porque él es así todo poeta, ¿no? Que yo Sí. flotaba y que yo tenía una luz, y yo no sé si tenía todo eso. Lo que sí sé es que yo me sentía, en los días que me tomó hacer ese servicio, yo me sentía rara. No voy a decir diferente, especial, pura, iluminada. No, me sentía rara. Sentía como que el día era diferente. No sé por qué, no sé qué fue lo que pasó, pero me pasó así. Y me quedé con tanto eso de lo que él decía, lo que Karuna decía, más lo que yo sentía. Entonces le escribí a mi maestro espiritual y le pregunté. Y le dije, bueno, le mandé fotos del servicio que había hecho, que había tenido que decorar unas deidades de Jagannath Vallabha Subhadra. Y le pregunté y le dije, quería saber si eso que yo sentía era puro sentimentalismo o si era algo mi ego o qué mismo, ¿no? ¿Cómo saber? Porque yo las pinté de una forma que tal vez no es la forma clásica, como siempre se ve a Jagannath Vallabha y Subhadra, y, y yo estaba muy contenta, no lo preparé, simplemente salió. Entonces mi maestro espiritual me respondió lo que dijo Premi, que cuando uno siente, cuando uno está contento y siente, pero una felicidad que va más allá de decirlo o de que todo el mundo te lo diga, sino que tú te sientes así, eso es porque realmente Krishna está complacido con tu servicio o con lo que hayas hecho o le hayas ofrecido a él. Y con esa respuesta a mí me bastó, pues, para entender que está bien, lo hice, las deidades se manifestaron de una manera muy hermosa. Y, ok, así. Y ahí seguí y no necesité más explicación ni más aclaración. Pero bueno, nada, la escuché a Premi y me acordé y dije, bueno, deben de estar hablando del servicio. Y bueno, de ahí seguí escuchando a Débala. Y sí comparto lo que dice Draupadi. Yo comparto mucho el escucharse, como dijo Débala y todo. Sí, por supuesto, uno tiene que escucharse, no pasarse por encima, tener amor propio, todo eso es válido. Pero sí es cierto que muchas veces, como dijo Draupadi, no es que todo lo que vas a hacer es lo que, ay, esto me hace feliz, entonces esto voy a hacer porque es lo único que me hace feliz. No, a veces toca hacer cosas que por ahí y uno preferiría saltárselas, pero después viene, te das cuenta del resultado y te das cuenta de lo grato que es haber podido hacer ese servicio, ya sea solo, en compañía, con devotos, etcétera, pero no siempre es inmediato el efecto. Eso, eso es como que a veces viene después, ya sea el efecto de
de gratificación, de emoción o de algo que te quedó, algo que aprendiste. No siempre es inmediato y muchas veces pues surge después, sí, eso, nada más. Gracias, Krishna Rani, qué bonita experiencia. Sí, Adrilila, claro, acá como dice Draupadi, respecto a Devala, a veces no siempre hacemos lo que queremos, por ejemplo, a veces hay responsabilidades con la familia, el trabajo, etcétera, y no siempre uno hace lo que quiere. Pero ahí, si tú lo espiritualizas, ya se Ujú. vuelve diferente. O sea, si tú pones en el centro a Krishna, aunque sea difícil, aunque no te guste el trabajo, aunque no tengas problemas con tu familia, si tú ves la forma de espiritualizarlo, o ya sea internamente, porque a veces no puedes expresarlo, pero haciendo lo correcto y deseándole bien a todos, y eso se vuelve ya, o se cambia totalmente la perspectiva. Ujú. Gracias, sí, Draupadi, Sí. muy cierto. Y Adrilila entonces hace un resumen, porque su pregunta fue muy buena y ella hace preguntas también para iluminarnos a todos entre nosotros. Entonces dice, práctica del bhakti con fe, escuchar, estudiar, servicio, relacionamiento con sadhus, sinceridad y honestidad con uno mismo, autocuidado, progreso al prema bhakti. Sí, Adrilila, porque todos estamos aquí totalmente envueltos, abrazados por las tres modalidades. Entonces, cuando Kapila Deva explica cómo liberarse, porque el problema es que todos, de alguna manera, nos creemos los propietarios, porque estamos en esta situación, ¿no? Con el ego falso. Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer porque no estamos desconectados de Paramatma. Ese canal, justamente, es en la pirámide, es el canal de conexión con el alma y con Paramatma, viene bloqueado por el ego falso. Está ocupado con la inteligencia y la mente. Entonces, pero para limpiar ese canal es justamente lo que acaba de escribir, lo que acaban de comentar aquí las devotas y los devotos, y fluir con la divinidad. Si trabaja, si estudia, pero todo se espiritualiza, ¿no? Con, como decía Draupadi, con poner en el centro el servicio al Señor Supremo. Aquí está Triadish, que quería comentar. Muy bien. Sí, oyendo todas estas realizaciones tan hermosas, pero quería poner en énfasis, a veces tratar de complacer a Krishna directamente es un poquito difícil, así se nos explica en las escrituras. Pero si uno trata de complacer al maestro espiritual y a través de él complacer a Krishna, se hace un poquito más fácil el camino. Pero no olvidemos la imagen del maestro espiritual, como tú bien dices, en el vínculo entre nuestra Atma y Paramatma. Así va a ser nuestro camino más fácil, sirviendo al maestro espiritual. Quería apoyar todas estas ideas con esta inclusión. No sé qué les parece. Muy bien, totalmente. Es una y otra vez, Srila Prabhupada nos recuerda ese aspecto, ¿no? De la conexión con el Maestro Espiritual nos lleva a conectarnos con el Señor Supremo, con Krishna, y también quisiera también decir, es muy, muy útil orar también, crear esa conexión con Krishna mismo, pedirle ayuda, ¿no? A que nos ilumine, a Srimati Radharani, a orar al Maestro Espiritual. La actitud de orar demuestra esa humildad muy necesaria para que, que ese canal, esa conexión se vaya también. A veces nos acostumbramos cuando vivimos en el ashram, no le pidas nada, ¿no? El servicio inmotivado, ininterrumpido, no hay que pedir. Pero aquí también en nuestra lectura del Bhagavatam vemos como, en este caso, en el capítulo Kardama Muni, ¿no? Como él creó pudo tener esa relación de amistad, de amor y confianza con el Señor Supremo, siendo él mismo y también expresándole lo que él necesitaba.
Entonces, crear esa conexión con Dios, con Krishna, es muy hermoso, ¿no? Y con Radharani, que es la que controla el servicio devocional. Draupadi, La jefa Radharani. sí. Sí. Muy bien, entonces, Adrilila, ¿quieres leer el siguiente texto? El 3. Sí, un ¿O momentito. querías hacer algún comentario? Eh, Mientras estaban hablando de, por ejemplo, especialmente cuando Draupadi habló de todas las cosas, o sea, ella mencionó algo de poner a Krishna en el centro, me acordé de los habitantes de Brindavan, ¿verdad? Que ellos Mm. estaban, bueno, ellos ya tenían amor puro por Krishna, pero estaban viviendo, digamos, no sé, en ese lila, ¿verdad? Y ellos, todo su trabajo, que pues era como cotidiano de atender a las vacas, de todo lo que podían ser los habitantes de un pueblito de Baisha, al fin y al cabo ellos tenían todas sus actividades lo ponían a Krishna en el centro. Y por más que tenían dificultades y todo eso, ¿verdad? Que uno otro demonio llegaba, aún así siempre estaban atraídos por Krishna y esperaban ver a Krishna y todo su día a día giraba alrededor de Krishna. Y bueno, me acordé de eso como una actitud ejemplar. Y bueno. Mu- Sí, muy bien, muy lindo. Sí, entonces también le podemos decir a Anga que no te preocupes, Anga, haz tu tarea ahí, es profesora y maestra en la escuela y también eso es servicio devocional, porque igual te conocemos, no puedes evitar hablar de Krishna todo el tiempo, ahí también en la escuela. Entonces, hacemos como que el servicio se expande, ¿no? ¿Querías decir algo, Dévala? ¿Todo bien? Ah, No, no es que no tenía la cámara puesta porque estaba arreglando unas cosas aquí. Ay, muy bien. Gracias también, Dévala, por tus reflexiones. Siempre es justo un que punto importante. dijeron, ah, Sí, perdón, Premi, hermano. Premi. No, no, estaba resumiendo un poquito. Dale, hermana, Premi, vamos. Sí, justo que decían de las escuelas, de unos profesores, una amiga devota está haciendo un hermoso servicio ahora para los alumnos. Ella también enseña online, entonces es maestra de inglés. Hizo un videíto sacó una parte de una clase, bueno, que ella va Swami, que da toda una analogía del karma, buenísimo ese ejemplo, y lo hizo con dibujos y con traducción en castellano, lo está terminando de hacer para pasarle a los alumnos. Entonces es como una prédica, pero a la vez muy suave para empezar de a poco incorporar algunos conceptos de la conciencia de Krishna. Bueno, eso, ¿no? Cada uno puede donde está compartir y a la vez sí pedir ayuda, a veces si uno no sabe cómo, hay devotos que ya están hace más tiempo, pueden guiarte y decir, esto estaría bueno, llevando prasada. A veces hablar directamente de conciencia de Krishna para muchos es como mucho, recibir tanta información, no están todavía preparados, pero por ahí si le transmitimos de a poco algunos conceptos, se van abriendo para después recibir más a Krishna ya con otra apertura. Gracias, Premi. Vamos a leer el texto 3. Perdón, ¿puedo decir una cosita? Sí, claro. Ahora, ahora que Sí. estaban, ahora que estaban mencionando lo de las escuelas y todo, justamente, em, bueno, dicen que es malo decir mi maestra espiritual o algo así. No sé por qué, pero bueno, me voy a decirlo porque es algo que a mí me conecta mucho con la misión de él, con el punto de vista que él tiene,
que justamente habla de la importancia de la educación, la importancia que el movimiento pueda invertir, ya sea con personas o con recursos, en ideas para la educación de todo el mundo. Así como, por ejemplo, podemos ver, no sé si en México exista eso o si en Argentina exista esto, pero por lo menos en Ecuador existen muchas escuelas o colegios que son, digamos, conectados digamos, con la Iglesia Católica o algunos con, no sé si grupos evangelistas o incluso hay universidades, que por ejemplo hay universidades que se llaman Universidad de Espíritu Santo, o sea, que tienen, digamos, una filosofía detrás. Y él menciona la importancia de que nosotros como movimiento también podamos tener estas instituciones educativas masivas para poder educar poco a poco a la sociedad y encaminarlos combinado, ¿no? Conciencia y todo, encaminar a tener conciencia de Krishna. Y bueno, me parece importante y me gusta como que, me gusta compartirlo con ustedes. De ahí. Bueno, ahora sí puedo Gracias. continuar. Sí, de hecho, claro, tu maestro espiritual es muy enfocado, es un genio, está muy enfocado en el sector educativo y eso es muy, muy importante. Por eso ahora mi maestro también hace tanta énfasis todo el tiempo. La instrucción principal es que estudiemos todas las escrituras, tomemos todos los cursos para entender bien, ¿no? De forma sólida este conocimiento, que es una ciencia como estamos viendo ahora con el señor Kapila. Ujú. Ujú. Bueno, continúo. Sí, ahí tenemos tiempo para un texto más. Vamos. Ya. Texto 3, traducción. En consecuencia, el alma condicionada transmigra a diversas especies de vida, superiores e inferiores, como resultado de su relación con las modalidades de la naturaleza material. A menos que se libere de las actividades materiales, tiene que aceptar esa posición debido a sus actividades imperfectas. Significado. La palabra karma doshaihi, que aparece en el verso, significa debido a acciones imperfectas. Esto se refiere a todas las actividades que se ejecutan en el mundo material, buenas y malas, pues todas están contaminadas por la relación con la materia y son imperfectas. Las necias almas condicionadas pueden creer que abriendo hospitales o instituciones caritativas dedicadas a la beneficencia o a la educación materiales, están ofreciendo caridad, pero no saben que toda obra de este tipo también es imperfecta, porque no les liberará de la transmigración de un cuerpo a otro. Aquí se afirma claramente Sat Asan Mishra Yonishu. Eso significa que las supuestas actividades piadosas del mundo material pueden llevarnos a nacer en una familia muy elevada o en planetas superiores, entre los semidioses. Pero esas obras también son imperfectas, pues de ellas no se deriva la liberación. Nacer en un lugar paradisiaco o en una familia privilegiada no significa que se eviten las tribulaciones materiales, los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El alma condicionada, bajo el hechizo de la naturaleza material, no puede entender que cualquier acción que ejecute buscando la complacencia de los sentidos es imperfecta y que solamente las actividades ejecutadas como servicio devocional al Señor pueden liberarla de la reacción de las actividades imperfectas. Por no dejar esas actividades imperfectas, tiene que pasar por diversos tipos de cuerpos, unos más elevados, otros más bajos. Eso se denomina samsara padavin, que significa el mundo material del cual no se puede escapar. Aquel que desea la liberación material tiene que dirigir sus actividades hacia el servicio devocional. No hay otra opción. Por el sentido, el sentimiento de propiedad, de pertenencia, ¿no? Pensando que, claro, es muy, sí, el único verdadero benefactor es Dios, ¿no?
Y todas esas actividades filantrópicas son muy buenas, ¿verdad? Pero están a nivel de la bondad material. Y ya estuvimos viendo ese tema como en nivel de bondad material es muy positivo situarse en la bondad, pero si no se trasciende y se sigue pensando que somos los ejecutores, los jefes, los controladores, siempre tenemos lo que se dice la puerta del infierno abierta, que son la lujuria, la codicia y la ira. Y eso lo vemos todo el tiempo. Hay grandes filantrópicos o incluso hay grandes, no sé, narcotraficantes que son muy filantrópicos Mm. o muchas personas que son millonarios y dan muchas donaciones. Y si lo hacen pensando, soy un instrumento de Dios y quiero ayudar y todo lo ofrezco a Él, se espiritualiza. Pero si siguen pensando, bueno, en el fondo lo hago porque espero algo a cambio, ¿no? O para O que me glorifiquen. Sí, Draupadi, para expiar lo que hicieron, para muchas veces expiar como un también. remordimiento. Sí, Ujú. sabes que hago algo mal, pero hago esto para expiar. Entonces también eso es como las ofensas, ¿no? Cantar el santo nombre para expiar algo que estoy haciendo mal. Entonces sigue uno enredado en el ego material. Seguimos en el samsara del mundo material del cual no se puede escapar. ¿Cómo Yo, ven? Ujú. yo, yo me acuerdo que, bueno, fue hace mucho tiempo un devoto que pues ya lleva tiempo practicando Bhakti Yoga, comenzó como que a decir, creo que también así mismo leyendo el Bhagavatam o el Bhagavad Gita, no me acuerdo, pero comenzó a decir como que todos, digamos, como que buenas acciones que alguien pueda tener, por ejemplo, eh, dijo algo así como que, bueno, sí. Voy a tratar de parafrasear porque fue hace mucho tiempo, pero me impactó cómo terminó la frase. Dijo, si por ejemplo uno va y ayuda a quien lo necesite o de repente quiere consolar a alguien, ayuda a muchas personas y siempre está ahí para las otras personas. em, esa y no tiene como que esa conciencia de Dios, esa persona de alguna u otra manera se cree Dios. Y yo me, y yo me quedé así como que, wow. Y dijo porque está tratando de, digamos, de suplir todas las necesidades de todo el mundo y de alguna u otra manera eso es como un síntoma, digamos, de creerse Dios, porque nadie puede tratar de suplir las necesidades de todo el mundo. Y por más que parezca algo bueno, en la modalidad de la bondad, si no está conectado con Dios, es ese síntoma de creerse Dios. Y bueno, me acordé de eso. Sí, de hecho, aquí en este capítulo vamos a analizar eso, de que en realidad solo Dios es el disfrutador, el propietario y es el amigo de todos. En realidad solo Él tiene ese poder y entonces uno puede ser filantrópico, tener premio Nobel, etcétera, pero si nos consideramos los benefactores estamos condicionados. Realmente Dios es el único verdadero amigo. Tenemos que aceptar eso. Premi, a ver qué dice. Gracias, gracias a todos por los comentarios. Algo que me resultó muy, muy útil fue escuchar de Kadamba Kanana Swami que decía acerca de las etapas en el proceso del servicio devocional. Se arranca en Strada, en Fe, hasta Prema. Él decía que no son vertical, sino que eso es horizontal y que
todo el tiempo tenemos que estar escuchando de grandes almas, tener la asociación de devotos muy avanzados, porque eso va haciendo que nuestra fe vaya aumentando más, y cuando nuestra fe aumenta más, nuestras anartas también se van limpiando más, y es como que todo tiene que ver con todo, pero no es que uno está en una etapa de fe que una vez que uno adquirió una fe, ya quedó en esa fe y ya está. No, continuamente en el proceso tenemos que ir avanzando en desarrollar cada vez más fe en Krishna, y bueno, me pareció muy revelador de que una y otra se interconectan y que lo más importante es tener la asociación de devotos que ya tienen ese amor por Krishna, porque esa es la manera de que nos contagia, nos purifican más, nuestras anartas salen más. Es como todo un proceso que hace que avancemos más y más y más en nuestra fe y en todo lo otro. Y después decía como que Baba y Prema ya son estadios que Baba es el paso previo al amor puro por Dios, que esos ya son como bendiciones de Krishna. Si Krishna quiere, te lo brinda. Uno hace todo lo otro como un proceso, pero lo otro ya viene de Krishna, del Guru. No sé, a mí me pareció muy revelador todos esos puntos. Y la importancia de estar orándole a Krishna para tener la mejor asociación continuamente, porque de ahí viene el éxito en nuestra vida. Gracias, Premi. Cierto. Aquí le comparto unos apuntes del texto 2, el texto 3. El servicio devocional está basado siempre en el libre albedrío. El servicio es amplio y es felicidad. En la naturaleza material no tenemos esa libertad y solo podemos actuar bajo situaciones psicofísicas, karma, tendencias, religiosidad, etc. Y si quieres hacer otras cosas, te enfermas, eres infeliz, etc., ¿no? Entonces, todo esto son temas de análisis, ¿verdad? Asumir responsabilidad significa condicionamiento, como Arjuna, la familia, se sentía culpable, etcétera. Pero la responsabilidad espiritual es hacer lo que el Señor Supremo nos dice, ¿no? Y responsabilidad condicionada es bajo el hechizo de la modalidad de la bondad, algo así. Entonces, son temas muy interesantes que estamos ampliando aquí ahora en estas lecturas. Y hoy, bueno, terminamos acá, pero si hay más comentarios, reflexiones, muchas gracias. Gracias, Sally, por el corazoncito, por tu lectura también y comentarios. Entonces, bueno, gracias por compartir. Gracias. Sí, estaba Abrazo. leyendo de nuevo este texto, pero es todo muy para mucha reflexión. Entonces, muchas gracias a ustedes. Gracias, Haribol. Haribol, Gracias, Haribol. Gracias, Doya Lidia, Moya, Hare Krishna, gracias por gracias, Gracias. la acompañarnos. Hare pausa. Krishna, nos Mañana, vemos en un ratito, buen día. Hare Krishna. una Sí, nos linda vemos servicio. en Food for Life. Ya. Jai.